y llegamos. Pero no sé si vamos a poder entrar porque toda esa gente que está allá está haciendo cola para entrar. Me lo estás poniendo como la muñeca Anabel. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy va a ser un video totalmente distinto, como habrán leído en el título. Y este video blog va a ser en conmemoración o en festejo, o no sé cómo llamarlo, de mi primer año monetizada en el canal que tengo acá en YouTube. No sé si voy a seguir haciendo videos blog o si va a ser debut y despedida o uno cada año que festeje algo. Pero bueno, quería hacer uno aunque sea y veré cómo le va, si le va bien, si les gusta. Por ahí hago alguno suelto al mes quizás, no lo sé. Realmente no tengo tanto para mostrar de mi vida, no es tan interesante. Pero bueno, quería hacer un video blog con cositas del día a día y obviamente que les voy a ir contando en estos videos, sobre todo en este para empezar, sobre este primer año monetizada. Yo sé que muchos quieren saber sobre el tema de cuánto paga YouTube y demás. Voy a hablar de eso más adelante. Ahora me voy a ir a arreglar un poquito, me voy a vestir, estoy en pijama porque vamos a ir a tomar un café y los voy a llevar. Bueno, ya me terminé de vestir, un vestidito porque hace calor. Por cierto, no me presenté porque claro, a lo mejor caíste en este video y decís, ¿esta quién es? ¿Quién la conoce? Mi nombre es Andrea. No hice la presentación de siempre porque es un video distinto, pero bueno, tengo que hacerla porque resulta que mi canal no tiene mi nombre, como muchos canales sí tienen el nombre de quien está detrás de la cámara, pero el mío no. Así que en todos los videos yo tengo que decir, hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. No me acuerdo ni mi propia presentación. Mi baño es muy chiquito, tengo solo este espacio y no tengo dónde meter la cámara, no sé si apoyarla acá. No me voy a arreglar demasiado igual, solo me voy a poner un poquito de protector solar porque hoy no me puse así, el blanquito normal, el que te deja como Gasparín. Gasparín, qué referencia más vintage, ¿no? Se me cayó la sota ahí. Este plano tampoco es muy lindo, pero es el único lugar en donde encontré que podía apoyar la cámara. Me voy a poner un poco de rímel labial y nada más. Bueno, lo que sí, yo como les decía, no soy muy buena blogueando, porque esta es la primera vez. Sí, en realidad cuando viajo blogueo un poco, ¿no? Porque voy charlando, pero voy más que nada hablando de lo que estoy viendo, del paisaje, de las vacaciones, no tanto de mi vida o de mí. Y no sé mucho hablar de eso, porque considero que a quién le puede interesar. Pero a la vez, la idea de este blog es mostrar algo distinto a lo que muestro siempre y por ahí hablar un poco más sobre mí. Tampoco tengo en claro qué les puede interesar saber, porque normalmente en los comentarios de los videos, que por cierto, qué poco que me comentan los videos, chicos. Eso, por favor, qué plano espantoso. No sé, bueno, coméntenme que este es un plano espantoso si quieren, pero comenten lo que quieran. Tienen que comentar, porque eso ayuda un montón a que podamos seguir creciendo los youtubers. Es totalmente gratis. Para quien no paga ni siquiera YouTube Premium, consideren que están recibiendo contenido totalmente gratis. Entonces, solamente les pedimos que le den un like con la manito. Les pedimos porque hablo por toda la comunidad de YouTube y todos los youtubers existentes, que yo sé que les sirve. Que le den me gusta con la manito y que comenten cualquier cosa. Pueden poner si tienen un vestido negro, si les gustan los vestidos negros, si tienen una remera porque por ahí son hombres y no usan vestido, o quizás sí, me lo pueden decir abajo. Pueden comentar si les gusta ponerse rímel, de qué color les gusta. Rímel, se llama máscara de pestañas. Acá en Argentina le decimos rímel, quedó popularizado el término por una marca de cosméticos, rímel, pero no me paga, así que le vamos a decir máscara de pestañas. No sé si quieren saber la marca de la máscara. ¿Qué más me pueden comentar? Bueno, comenten lo que quieran. Ustedes tienen que comentar. Me comentan muy poco mis videos. Solo me comentan algo que les haya parecido muy de vez en cuando. Y si no, siempre me preguntan cosas. Pero preguntan cosas sobre, como para que los ayude. Como, ¿cómo hago para sacar tal pasaje o algo así? Pero en videos donde por ahí no tienen curiosidad de saber cómo hacerlo, como que los ven, pero no me comentan. Y yo necesito que me comenten. Esto es un poco hidratante para los labios. Así que coméntenme algo. No sé qué estaba diciendo todo esto. Voy a poner este brillo labial. No sé, como para ponerme algo. Igual en 2 patadas se va, porque si voy a tomar un café, al primer sorbo de café se te fue el brillo labial. Pero bueno, yo igual
me lo pongo. Me gusta. Ahí está. Ay, me manché toda por hacerlo apurada y hablando. Creo que un niño de 5 años se pinta mejor los labios que yo. Más o menos, no está. No quedó muy lindo. No tengo mucha paciencia con los labios yo. Me voy a peinar un poquito las cejas. No me las voy a pintar, solo las voy a peinar un poco. Porque sí. Ahí va, así nomás. Me voy a rizar las pestañas. Y ya está. Bueno, listo. Y este es el look con el que voy a ir a tomar un café. Los zapatos me los pongo después. Perfume y ya estamos. Perfume para ir a tomar un cafecito. ¿Cuál puedo usar? Voy a poner este. Este voy a usar de Dolce & Gabbana. Me gusta mucho el perfume. Guarda que tengo el micrófono. ¿Dónde se ponen el perfume ustedes? Yo por todos lados. Porque me encanta. No es mi favorito, es igual. El favorito lo tengo guardado, de hecho, en el cajón. En este cajón, en todo este lío, tengo este todavía sin abrir, Halloween clásico, que me encanta. Y este creo yo que es uno de mis favoritos, que está abierto, pero lo tengo ahí guardado para cuidarlo más, porque aparte es bastante costoso este. No sé si lo conocen. Igual me miran en el canal muchos hombres, así que capaz que me dicen, ¿de qué estás hablando, mujer? Pero bueno, se suponía que iba a hablar sobre mí y les estoy contando qué perfume me gusta. ¿Les interesa? No lo sé. Y llegamos. Pero no sé si vamos a poder entrar porque toda esa gente que está allá está haciendo cola para entrar. Toda esa gente. Abrió hace relativamente poco este lugar y creo que es el más grande o uno de los más grandes de América. Y por eso se ve que hay tanta gente. Así que bueno, vamos a ver cuánto tarda la cola. Seguimos en la fila. Esto por dentro lo muestro ahora porque ni idea dónde nos vamos a sentar. Ya hicimos el pedido y es con este aparatito. Ahí estuve mirando y hay 3 Juan Valdez en Argentina. El primero está desde el 2022 en el Unicenter y después hay uno en la avenida Las Heras y este que está en Núñez, en Cabildo. Cuestión que solamente conseguimos asiento acá afuera con el sol. Por suerte no hace tanto calor. Espero no arrepentirme de haber pedido un café caliente. Y los precios no están tan mal. Pagamos, ahora van a ver lo que nos pedimos, pero todo salió 23.100 pesos, que son unos $20 más o menos. Pedimos 2 cafés, un tostado y una torta. No sé, normal, me parece que está el precio de cualquier cafetería. Vamos a ver si es tan rico. Como dicen, nunca probé el café de Juan Valdez así en una cafetería. Bueno, llegó. Este es el tostado, esta es la torta Matilda, y estos son los cafés tamaño mediano, que es bastante grande. Eso dice aprecia. O sea, está bien. Había un tamaño más. Y bueno, las porciones son medio chicas, podría decir. Pero bueno, vamos a probar, está rico. Terminamos de merendar. No grabé ahí porque estaba todo lleno de gente, bastante desorganizado el tema de dónde sentarse. Y tenía gente como que parecía que estaba hablando con nosotros. Entonces si yo empezaba a hablar con la cámara, capaz que opinaban también. No sé. Así que me dejé para grabar después. Estaba rico. No... Creo que si tengo a alguien de Colombia que esté viendo este video, si es que alguien ve este video, ¿no? Porque es un video bastante random. Pero bueno... Si tengo a alguien de Colombia, capaz que me funa. Pero no me pareció la gran cosa el cafecito que me pedí. Era un latte de vainilla, capaz por la vainilla, pero era como extremadamente suave. O sea, estaba súper rico. Pero creo que hay muchos cafés de especialidad en Buenos Aires que tienen la misma calidad. Por ahí me equivoco. Por ahí porque no soy experta, o por ahí tendría que haber pedido otro tipo de café para darme cuenta. Pero bueno, es mi percepción. Así que bueno, esta fue nuestra salidita de hoy a tomar algo. Hoy es martes, feriado. Ya mañana hay que trabajar, así que bueno, fue nuestra salidita. Yo tengo plata que me cayó del cielo, boludo. Qué suerte. Así que bueno, esta fue nuestra salidita de último día de feriado. Bueno, buenos días. Hoy es viernes 7 de marzo. Yo grabé el martes la última vez que era feriado. Hoy ya es viernes. Son las 15:23 de la tarde y estoy en ayunas. Larga historia. Hacen 39 de térmica
y me duele la cabeza. Obviamente, estoy en ayunas. Así que bueno, mientras me preparo el desayuno, ordeno un poco la cocina, porque si no, no termino más, les voy a contar qué sucedió el día de hoy. Acá la ve, estas cervezas que son de mi novio, yo las lavo porque me da un poquito de asco el tomar del pico sucio. Yo no tomo igual, pero me da asco que tome él. Yo hoy me tenía que levantar aprox a las 10 de la mañana. Y antes de que digan, ay, ella que duerme un montón, que no sé qué. no chicos, yo me duermo como a las 2 de la mañana. Así que yo me levanto entre las 9 y las 10 de la mañana normalmente, a menos que sea fin de semana y pueda dormir más. Entonces me iba a levantar a las 10 de la mañana, me despierto. Y cuando me despierto, digo, ay, voy a intentar seguir durmiendo. Me desperté porque me suelo despertar antes de que me suene la alarma, me suelo despertar a cualquier hora. Entonces seguí intentando volver a dormirme. Intenté volver a dormirme. Hasta que digo, voy a mirar qué hora es. Por las dudas. No miento, no dije voy a mirar qué hora es. De repente me cae así como la ficha y digo, ¿yo puse la alarma? ¿Yo acaso anoche programé la alarma para despertarme hoy a las 10 de la mañana? Adivinen la respuesta. La respuesta no sorprende a nadie. Efectivamente, no había puesto la alarma. Entonces miro la hora y eran las 11:23, justo ahora que dije 15:23, 11:23 de la mañana. Y yo a las 12 tenía que estar entrenando. Por suerte es a la vuelta de mi casa que estoy yendo a entrenar. Así que bueno, me levanté y todo lo que tenía pensado hacer en la mañana, incluso era empezar a grabar desde la mañana este seguimiento del blog que quiero hacer para explicarles un poco más y demás. No lo hice. ¿Cómo lo voy a hacer? Así que bueno, estoy retomando ahora la actividad. Fui a entrenar, terminé a la 1. A la 1 me fui a hacer unas cosas que tenía que hacer de trabajo. Voy a poner el agua a calentar. Me voy a hacer un café frío, pero tengo que hacer con agua caliente. Porque hacen 39 grados. O sea, agradezcan que no me estoy pidiendo 1 kilo de helado a domicilio. Si se escucha ruido es la pava eléctrica. Estaba de oferta este café el otro día en el Coto, así que el Coto es un supermercado acá en Argentina. No sé de dónde me estén viendo, si es que alguien va a estar viendo este video. Pero bueno, solo por única vez lo compré porque estaba barato. Hoy estaba carísimo, no lo compré. Bueno, entonces hice eso del trabajo y de ahí me fui justamente al Coto a comprar, al supermercado. Y vine a casa con todo, guardé todo, sobre todo rápido lo de heladera antes de que se me corte la cadena de frío. Qué difícil hacer las cosas y hablar al mismo tiempo. ¿Cómo hacen todos los que bloguean tanto? Bueno, y llegué a casa y me puse a limpiar porque en mi casa vivimos con gatos y de la noche a la mañana la casa está totalmente sucia, con olor porque fueron al baño, con pelos por todos lados. Así que bueno, sí o sí hay que limpiar. De hecho, grabé un poquito mientras limpiaba. Justo estaba terminando cuando me acordé que tengo que bloguear hoy. Así que bueno. Y bueno, y ahora recién me estoy haciendo desayuno, 3:30 de la tarde. Seguimos contando el tiempo. Así que bueno, como les decía el otro día, esta edición especial que estoy haciendo de este blog es para celebrar mi primer año monetizada, no del canal. El canal tiene más tiempo, ahora después les voy a decir cuando esté sentada en la computadora y lo veamos. ¿Por qué no les estoy diciendo ahora los números? ¿Por qué no les estoy diciendo ahora cuánta plata gané en un año? Por dos razones. La primera, obviamente para que vean todo el video, que es muy difícil, chicos, la retención del público. ¿Saben la cantidad de gente que entra y se ve que entra por error o algo y sale y entonces te baja la retención del público en el video? Es terrible. Bueno, por un lado por eso y por otro lado porque hoy es 7 de marzo y yo moneticé un 15 de marzo. Entonces yo lo que estoy haciendo es hacer un blog de varios días o de algunos días donde pueda grabar algo, porque la realidad es que los días que voy al trabajo no voy a grabarme yendo a trabajar, porque sí, yo trabajo, no vivo de YouTube. Ojalá algún día sí, pero bueno, por el momento no, tengo que seguir trabajando. Esos días no voy a grabarme. Entonces, bueno, grabo así cositas sueltas de los días que tenga por ahí algo para contar o para mostrar, porque la idea justamente era mostrar más mi vida. Y recién el 15 de marzo se va a estar cumpliendo un año de monetizada y ese día va a ser el que yo les pueda decir cuánto gané en un año. No les voy a decir hoy cuánto vengo ganando. Si quieren me pueden ir diciendo abajo cuánto piensan que puede ser, cuánto creerían ustedes, cuánto es lo que ustedes se imaginan que monetiza un youtuber. Yo sí sé que hay muchos casos, hay gente que está durante años hasta que monetiza y más años hasta que realmente la plata le sirve, la que cobra. Hay gente que de la noche a la mañana no sé cómo hace o si tiene ya todo estudiado y de repente en pero en 3 meses monetizó el canal y está ganando buena plata. No es mi caso, pero bueno, yo todo esto se los voy a estar contando ya después del 15 de marzo. O sea, el 15 de marzo ahí sí yo les voy a grabar hablando más a fondo sobre el canal. Y ahora voy a procesar unas semillitas de chía. Bueno chicos, esto es sobre qué hago yo en mi vida. ¿Qué quieren saber? Tampoco tengo una vida muy interesante. Esto va a hacer ruido. Las semillas de chía hay que procesarlas para que salga el aceite que tiene adentro. No sé si sabían. Yo les paso también tips saludables, porque me voy a hacer un yogur
y yo al yogur le pongo chía. Entonces, supuestamente hay que comer, no sé, si una cucharada o cuánto por día, pero tiene que ser procesada. Y mucha gente no la procesa, y si no la procesas, en teoría solamente estás comiendo la fibra, porque todo lo que tiene adentro no se llega a disolver en nuestro sistema digestivo. Eso me dijo una chica que es nutricionista. Y ahí están procesadas, no sé si se llega a ver. Así que bueno, la idea era mostrarles un poco eso, como mi vida, y charlarles un poco de lo que se me ocurra. Honestamente no tengo mucha esperanza de que mucha gente vea este video, porque es totalmente distinto al contenido de mi canal. Yo sé que el que mira mi canal suele buscar o ver viajes. El contenido de mi canal es más que nada sobre viajes. A veces puede ser por Buenos Aires, que es donde yo vivo, pero mucha gente no, y entonces les puede servir el contenido. A esto se le pone un poquito de agua, porque se tienen que poner en remojo, qué sé yo, para que salga los nutrientes. No sé, chicos, no sé. Yo hago lo que me dijeron que tenía que hacer y ustedes digan que sí y listo. Yo lo agito así y esto lo dejas, no sé, 10 minutitos y se hace como una gelatina medio rara. No es rico, no tiene sabor a nada, pero bueno, supuestamente es súper saludable y uno trata de estar saludable. Bueno, ahora voy a ya colar el café, que lo había puesto a hacer antes. Yo lo hago en esta cuando es para mí sola, porque me parece más rápido. Y lo voy a pasar ya al vaso, así se va enfriando, porque después le voy a poner cubito. Está mucho más no, porque empieza a caer ya el café, no filtra muy bien esto. Este suele ser mi desayuno cuando estoy sola y tengo tiempo. Si no tengo tiempo, hago esto por ahí con una tostada en vez de con un yogur, algo más rápido. Y azúcar. Ahora van a estar hablando mis manos. Azúcar, que lo tengo en este lo traje de Londres. No sé si vieron ese video, pero hablando de tema de viajes. Y bueno, la cuestión es que mi contenido del canal es eso, sobre viajes, y trato de dar información que yo sé que puede ser útil, porque como viajera sé que hay cosas que no se encuentran tan fácil en internet, o se encuentran pero son muy ambiguas, o van cambiando según el año. Entonces trato de dar información, pero a la vez un poco blogueo. Quizás me falta un poco más de blogueo. La realidad es que mi canal, dentro de todo, es relativamente nuevo, entre muchas comillas. No soy una youtuber que está hace 1000 años en YouTube, entonces de a poco lo voy formando. Ahí le pongo un poco de leche también al café y lo voy a dejar en la heladera mientras hago el yogur. Pero bueno, sí me gustaría bloguear más, para que me conozcan un poco más, para que sea más entretenido quizás. Como que me gusta eso, como el mix de poder mostrarles algo, un viaje, información, y a la vez bloguear y contarles cómo la estoy pasando yo y demás. Bueno, acá le puse la chía, que ya está ahí como medio gelificada un poco. La voy a guardar en la heladera porque me hago bastante. Esto se supone que dura 3 días. Así que bueno, yo hago bastante y trato de terminarla en 3 días. A veces es un poco más. Y ahora le pongo un poquito de como una granola que venden en el supermercado, que tiene avena, pasas de uva, tiene un poco de cereales de maíz, que bueno, eso no está tan bueno, pero ya viene hecho. Tiene un poco de almendras, si encontrás alguna y tenés suerte, nueces, más o menos 3 cucharadas le suelo poner, y un poquito, bueno, ya casi no quedan, pero acá se supone que había almendras y nueces, pongo ahí un poquito. Después agarro una banana o una fruta, con un cuchillo corto unas rodajitas, más o menos así está bien, más o menos un cuartito de banana, y se lo pongo. Prefiero armármelo yo que comprar el que ya viene hecho en el supermercado, porque en definitiva trae solamente copos de maíz y no trae quizás algo un poco más nutritivo. Y ahora voy a agarrar esta bandejita, le voy a poner el yogur, que está abierto, sí. Y listo. Y ahora con mi café, que mucho no se enfrió en la heladera y menos con este calor, le pongo el hielo. Miren el calor que hará, que la cámara está caliente y estoy adentro de casa, pero bueno, no estoy con el aire acondicionado encendido, porque el aire tiene un tema, que es que cuando vos lo encendés, como que nunca más lo puedes apagar, porque lo apagás y te empezás a sentir ahogado. Entonces trato de no estar tanto con el aire, si puedo. Ahora me voy a tomar esto bien frío, me va a refrescar, y si después me agarra calor, bueno, prenderé el aire un rato. Les voy a mostrar cómo quedó y me voy a ir a desayunar. Acá tengo ya mi bandejita con mi café frío, que también se le dice cold brew o algo así, pero yo le digo café frío, que es más fácil. Y mi yogurcito, el teléfono, mi bandejita, y me voy a ir a desayunar para allá, mirar tele un rato. Normalmente cuando tengo tiempo desayuno acá en el sillón, mirando tele, que ahora la voy a ir a encender. Pero si no, si tengo que trabajar o estoy con muchas cosas, desayuno directamente en la computadora. Esta cara, imagínense chicos, estoy destruida, no me
Nada, me lavé la cara, por supuesto, me hice toda mi rutina, pero no tengo ni un poco de maquillaje. Encima me salió como un granito acá que me tiene inflamada la cara, porque es una zona muy sensible. Así que bueno, ignoren esta cara. Voy a desayunar, pero también les voy a preguntar, todo esto es para incentivar a que comenten. Sí, coméntenme abajo porque me ayuda en este video y en todos mis videos. Ustedes comenten porque a mí me ayuda a que ese video YouTube entienda que es más interesante y lo recomienda a más personas. Incluso cuando me tiran hate, la verdad que recibo muy poco hate. Creo que del hate debería hablar en otro video, un día que haga otro vlog. Si quieren hablamos del tema hate. Pero incluso el hate sirve porque el hate hace que YouTube crea que el comentario, o sea, YouTube no entiende si te están tirando hate o si te están diciendo, ay, qué lindo video. Entonces te recomienda igual. Así que aunque sea hate, a mí me sirve. No es lindo, obviamente no está bueno nunca recibir hate. Por suerte yo el día que decidí iniciar con este canal, dije, bueno, ¿estás dispuesta a escuchar lo que la gente tenga para decir? Porque la gente, no todo el mundo, ¿no? Por supuesto, pero mucha gente está mal, están desequilibrados, están enojados y descargan con el primer salame que se le aparece en pantalla, que puedo llegar a ser yo. Y obviamente me ha pasado. Entonces ese día dije, bueno, sí, estoy dispuesta a que me resbale, me unto vaselina y que resbale lo que me quieran decir. Por suerte he recibido muy poco hate, yo creo. O será que me olvido. Sí contesto, así que si alguien me quiere tirar hate, sepan que les voy a contestar. Todo esto para que me digan ahí abajo qué desayunan ustedes. Porque yo desayuno o una tostada con queso y mermelada, o el yogur, o desayuno 40 de térmica. Ay, Dios mío, creo que tengo que prender el aire. O desayuno pancakes, me gusta hacer pancakes de banana y le pongo avena también. Y si no, en una época hacía mucho huevo revuelto, palta, ahora no lo estoy haciendo hace un montón. No sé, voy variando porque si no me aburro. Pero por eso les pregunto a ver qué desayunan ustedes, a ver si me dan una idea para otro desayuno. Era con ese fin la pregunta. Así que bueno, voy a desayunar y nos veremos más tarde o quizás otro día. Ya desayuné y contrario a lo que uno pensaría, me siento más cansada. Como que tenía más pilas antes de desayunar. Ahora desayuné y me senté y me relajé un poco mirando tele y de repente fue como, quiero dormir. No me voy a ir a dormir. Además dormí bastante, siendo que me quedé dormida hasta las 11:23. Pero me agarró como un cansancio que debe ser también por el calor. De hecho estaba pensando en prender el aire y me puse a grabar y me olvidé. Bueno, ahora lo prendo. O aunque sea un poco de ventilador o algo. Cuestión, ¿cuál es mi rutina los viernes? Los lunes y los viernes normalmente me levanto, voy a entrenar, trabajo un poco y después me quedo o editando videos o... Sí, normalmente editando videos. Este video va a salir bastante pegado a la fecha de grabación, es decir, voy a terminar el 15 de marzo de grabarlo y voy a ver para cuándo lo tengo editado y ya lo publico. No lo voy a programar. Los videos de los viajes, yo grabo bastante cuando viajo y ya cuando regreso me pongo a editar y voy sacando un video por semana. Pero claramente ya no estoy en ese viaje. Así que a diferencia de eso, este video sí va a salir bastante pegado a la fecha de haberlo grabado porque bueno, es un video especial y como les digo, si veo que funciona o que les puede gustar o que me preguntan algo que quieran saber o lo que sea, quizás haga algunos otros que vayan saliendo paralelamente además de los viajes. Yo publico siempre los viernes a las 5 de la tarde, hora argentina, y este video no va a salir un viernes. Puede ser que para el miércoles lo saque este video. Y bueno, y si veo que funciona, a lo mejor vaya haciendo por ahí una vez al mes, no sé, algún vlog. Y bueno, como les decía, mi rutina normalmente es ponerme con la computadora a trabajar, sea de algo mío laboral o tenga que ver con YouTube. Hoy particularmente tengo pensado seguir subiendo los subtítulos de YouTube porque estoy poniéndole subtítulo, incluyendo español, son 6 idiomas distintos, a todos los videos, sobre todo desde el viaje a Europa al presente. Lleva mucho tiempo, cada video me puede llegar a llevar como 10 minutos de estar poniéndole los subtítulos y tengo muchos videos. Entonces estoy con esto hace ya como una semana me parece. No me falta tanto, ya le estoy poniendo subtítulos incluso a los videos de Estados Unidos, que es la última saga. Bueno, y me está escribiendo mi mamá que también me está pidiendo ayuda. Eso también suelo tener que ayudar a mi madre. ¿Qué dice? Sí, y ahora bueno, me está pidiendo ayuda a mi mamá con una cosa, entonces le estoy viendo si puedo conectarme a su computadora a través de la mía. Tengo un programa instalado para eso porque no sé si ustedes tienen la suerte de tener madre, vieron que suelen tener problemas con las cosas tecnológicas, entonces siempre me dice que no puede hacer algo con la computadora. De hecho va a estar viendo este video, así que hola mamá. Y de una forma, porque yo ahora vivo un poco más lejos de la casa, y de una forma para poder ayudarla que es tener instalado un programa en donde yo puedo ingresar a su computadora desde mi casa. Y bueno, cada vez que me pide
ayuda, le digo, bueno, entra en la aplicación y yo entro a tu computadora, pero ahora me está diciendo que no se acuerda cómo entrar a la aplicación. Ese problema no sé cómo resolverlo. A distancia es muy difícil ayudar a una persona con la tecnología. Qué sueño que me agarró. No siento tanto calor como para prender el aire. Siento que falta aire, pero no siento calor, no sé cómo explicarlo. Voy a prender el ventilador del aire y voy a tomar agua. Y quizás con eso ya esté bien. No es de rata que no quiero prender el aire, es que de verdad siento que perdés noción del clima. Después cuando tenés que salir afuera tenés un golpe de calor. Y ya tengo mi agüita fresca. Igual me duele la cabeza, no sé si por tener la colita de pelo también todo el día, pero es que con este calor no puedes estar sin colita de pelo. Ahí logré entrar a la PC de mi mamá, así que bueno, la voy a ayudar con lo que me preguntó y después si tengo algo más que contarles les cuento. Son las 6:30 de la tarde, creo que debo estar sentada acá hace 2 horas por lo menos. Ya logré ayudar a mi madre en lo que tenía que ayudarla y estoy pensando que sí voy a merendar, porque si no voy a llegar con mucho hambre a la cena. Me acaba de escribir Javi del canal de Dani y Javi por el mundo, que hice una colaboración con ellos. Solo estaba Javi ese día porque Dani estaba allá en Barcelona, ellos viven en Barcelona. No sé si lo vieron ese video, pero bueno, ellos tienen subido a su canal uno conmigo y yo con ellos en el mío. Y me acaba de escribir para decirme que está mirando mi video. Ahí me escribió, me mostró, ahí en la pantalla está puesto mi video. Este es Leo, este es Javi. Están ahí mirando mi canal. Ojalá algún día vaya para Barcelona y hagamos una colaboración allá. Qué bueno que sería, ¿no? Vamos a encender el aire, chicos, porque si no, no voy a poder merendar, porque voy a merendar un mate cocido. No sé qué otra cosa merendar, fría. Igual siguen haciendo 39 térmica, 6:30 de la tarde. Amerita aire acondicionado, ya está. Volvemos a la cocina. Algo que no les dije es que estoy planificando otro viajecito, una escapadita, por Argentina esta vez. Así que no me gusta mucho adelantar porque yo soy medio cabalera. O sea, no soy cabalera, no creo en nada, pero a la vez es como que digo, no, mirá si lo digo y lo quemo. No sé, tengo cada problema, pero con los viajes o cuando está por pasar algo bueno o algo de eso, se me está por dar algo, soy de tratar de no contarlo. La cuestión es que próximamente, si todo sale bien, más o menos en 1 mes y medio aprox, vamos a estar en una escapadita que obviamente voy a grabar. No sé cuándo va a estar saliendo, porque todavía estoy subiendo videos de Estados Unidos y tengo muchos, porque hicimos un viaje bastante interesante, largo y estuvo buenísimo. La verdad que estoy re contenta con ese viaje. Cuando estábamos en el aeropuerto para volver, me acuerdo de estar pensando de dónde podía sacar plata para poder volver a ir, porque de verdad que lo pasé increíble. Pero bueno, tengo ganas de ir a muchas partes del mundo. Lo que no tengo es tanta plata ni tanto tiempo. Ojalá que pueda seguir haciendo así viajes. Obviamente los voy a seguir grabando porque me encanta. Y también sé que mucha gente me ve, que a mucha gente le ayuda para organizar quizás su propio viaje, y otras personas quizás solamente les sirve para pasar el tiempo, para entretenerse. Y sé que hay gente que por ahí está pasando un mal momento o por algún motivo no puede viajar y le gusta ver ese tipo de contenido para sentirse un poquito más afuera de la realidad, ¿no? De hecho, creo que a todos nos debe haber pasado algo así en el 2020 con la pandemia. Yo por lo menos miraba mucho ese tipo de contenido porque no podíamos viajar, no podíamos hacer nada y era como, bueno, soñar para el día que se pudiera. Así que bueno, un poco por eso también me inspiré yo en empezar a hacer el mismo tipo de contenido. Fue como que dije, si a mí me gusta consumir este contenido, ¿por qué no hacer lo mismo a mi manera? Obviamente considero que mi manera no es mejor que la de otros. Sé que me falta un montón. Se ve muy fácil antes de empezar a ser youtuber, antes de empezar a grabar. Pues decís, bueno, agarro una camarita, grabo, hablo y listo. Pero cuando empezás y tenés la cámara y estás por ahí en la calle, o mismo yo sola acá en casa, termina siendo un poco raro. Con el tiempo te vas acostumbrando y con las visualizaciones y los comentarios también te das cuenta que en realidad sí le estás hablando a alguien, que no estás hablando sola. Entonces cuando empezás a hablar frente a cámara, sentís que le estás hablando a alguien. Pero eso llega con el tiempo. Al principio te sentís un estúpido hablando solo y encima con gente alrededor escuchando y mirándote y diciendo qué le pasa a esta. Eso todavía me persigue. A día de hoy me da vergüenza grabar en la calle. Sobre todo acá en Buenos Aires me da muchísima vergüenza porque, bueno, obviamente es donde más gente conozco y me daría mucha vergüenza cruzarme con alguien que me ve ahí hablando con la cámara. Creo que le pasa a un montón de gente eso, igual a mucha gente que bloguea. Pero después si viajo a otro país no. En Estados Unidos no me da para nada vergüenza. Pero con el tiempo
te vas adaptando, te vas acostumbrando. Me gusta muchísimo más editar que grabar, sobre todo lo que es viajes. Este video, por ejemplo, quizás no me guste más grabarlo que editarlo. Cuando estoy viajando me gusta porque veo de vuelta todos los viajes, ¿no? Todo lo que viví, es como volver a viajar. No, bueno, creo que por hoy ya hablé un montón. Voy a poner la cámara a cargar y voy a seguir vlogueando seguramente ya el lunes o el viernes próximo. Bueno, cuando se acerque la fecha o cuando algo pase interesante que les quiera mostrar, y así hablamos del tema números. Este vlog seguramente va a durar bastante, no me va a importar mucho porque, como dije, es una edición especial y estoy mostrando varios días y ya sé que no lo va a ver mucha gente. Yo ya lo asumo, digo, bueno, lo va a ver mi mamá, yo creo que no lo voy a ver, y alguna persona más que lo quiera ver, seremos 3 o 4, y bueno, no importa. Si lo ve más gente, genial, como ya saben, no sé si lo dije lo suficiente, pero bueno, coméntenme abajo, coméntenme de dónde me están viendo, coméntenme qué desayunan, coméntenme lo que quieran saber, si quieren un futuro vlog, qué les gustaría que hable o que diga, y me voy a merendar allá que está el aire, porque acá hace un calor impresionante. Hoy es sábado y como dije que iba a vloguear sobre lo que hiciera, lo más interesante que vamos a hacer hoy es mirar una película con pochoclos. Tenemos ya todo preparado. ¿Cómo se llamaba la película? Free Guy es la película que vamos a ver. Bueno, tenemos acá matecito con pochoclos preparado y es todo lo que vamos a hacer este sábado. No vamos a salir, aparte el día está horrible, no sé si se ve, está súper nublado y por suerte refrescó, que venía haciendo muchísimo calor. Vamos a ver la película. Hoy es domingo, seguimos en casa, no salimos este fin de semana, por lo menos yo no salí ni para hacer una compra. Y tenemos un libro que compró mi novio hace un par de meses y los fines de semana que tenemos tiempo tratamos de hacerlo. Digo hacerlo porque el libro es este, no es promoción pagada, pero si me está viendo el editor del coso, el autor, la autora es una mujer y quiere colaborar, no tengo ningún problema, pero bueno, cuestión, este libro tiene desafíos, les voy a mostrar. Este es el libro y tiene toda la explicación, qué sé yo. Y esto es así. Tiene desafíos que están tapados por esto. Y esto viene con un cospel, con una fichita, para rayarlo y sacarlo. Entonces vamos haciendo así desafíos. Por ejemplo, ahí tenemos uno que hicimos. Y vamos, los fines de semana que tenemos tiempo, cumpliendo con estos desafíos. Por ejemplo, ahí hay otro. Bueno, y el que tocó este fin de semana es este, que dice que tenemos que elegir una de estas dos opciones, que es o comprar pintura apta para la piel y pintarnos el cuerpo, lo cual decidimos no hacer porque lo tachamos ayer para ver y no sé dónde se compran esas cosas. Además es comprar algo que probablemente nunca más use en mi vida, por lo menos por el momento, así que decidimos hacer la opción 2, que es maquillarnos. Entiendo yo que el uno al otro tenemos que tener los ojos vendados y cada uno se encargará de maquillar a su pareja, y dice, entonces yo me tengo que vendar los ojos y con los ojos vendados maquillarlo a él y viceversa. Así que este es nuestro plan de domingo, mientras tomamos unos mates. Voy a grabar un poquito a ver qué sale. Posiblemente sea un video que dé un poco de cringe, pero bueno, estoy vlogueando sobre mi vida y esto es lo que voy a hacer hoy. Voy a empezar por peinarme un poco para el evento. Y por peinarme me refiero a recogerme el cabello. Y voy a ir a buscar los maquillajes y preparar. Para taparnos los ojos tengo esto de Kiehl's, tampoco es patrocinado, pero Kiehl's, si quieres colaborar conmigo, acá estoy. Y después traje maquillajes, voy a tener que, para mí, ordenar, porque vamos a estar con los ojos cerrados, más o menos tenemos que saber dónde están las cosas. De sombras tengo, está roto, pero bueno, tengo esto que es súper chino, lo tengo hace como 15 años, pero todavía sirve. Y me parece que por los colores está bueno. Bueno, tiene que haber sí o sí máscara de pestañas. Acá tengo algunos labiales. Este es un delineador de ojos. O sea que los de los ojos tengo... Este también. Este es delineador de ojos, así que también puede ser. Yo creo que con eso está bien. Mucho más no, porque no lo vamos a encontrar. Así que bueno, ya tengo todo preparado. Traje, bueno, esto para taparme los ojos. Labiales. Estas son las sombras. Estos son delineadores. Y... ese es el rímel. ¿Y esto qué? Esos son sombras. Espera, voy a buscar rubor, aunque sea para usarlo yo. Sí, es esta partecita de arriba. ¿Ves? ¿Qué cosa? Vení, pues no voy a poder si tenés todo el tiempo el pelo en la cara. ¿Qué cosa para allá? Bueno, entonces tengo que esperar.
Qué difícil va a hacer esto. Bueno, entonces, estos son los pinceles, ¿no? Supongo que son pinceles. Ay, lo desarmé. Te la rompiste. Trata de ser gentil. No me puedo dejar de reír. ¡Ay, me duele! Mentira. Pará, que no veo lo que te estoy poniendo. Ay, este mismo color. Esperá, cerrá, Sí, eso tengo que hacerlo. ¿Ese es el ojo? Abajo del ojo, sí. No sé si- Igual puedes tocar con la mano. No, creo que lo voy a hacer, lo voy a hacer con los dedos, porque si no, no sé qué te voy a pintar. Y pero es lo mismo con el pincel. No, porque con el dedo siento si te estoy tocando el párpado o la ojera. Ah, no, no. Cerrá, Tengo cerrado hace 3 años. Espera, que te busco. Ahí está. Pero si no, no te voy a tocar la misma sombra, seguro. Ese no es el mismo color que... Mala suerte. Cerrá. ¿Dónde está? Ahí no, ese no era. Acá. Bueno, ahora voy a ir el otro ojo. Uy, se apagó la tele. Tengo los ojos mojados porque lloré de la risa. Este no es el mismo, estoy segura. Cerrá, Ay, no. Ni con los dedos. Bueno, ya. Ahora, espera que saco esto de acá. La otra vez, esto es para la audiencia, tocó hacer una torta así. Y la pude hacer, o sea, me iba ayudando todo él, ¿no? Pero él con los ojos, no, con todos sus ojos y yo sin ojos. Ahí estaban los delineadores. Estos son los labiales. Preparé todo al pedo porque... acá. Bien, voy a usar este. Voy a cerrar los ojos porque tiene puntas. Cerrar los ojos. ¿Dónde está? Acá. Esto va a ser cualquier cosa. Eso es donde tiene que pintar. ¿En la línea que sigue del ojo? Ah, bueno. Así es, prende. Ay, ¿qué difícil? Esa es la línea que sigue, ¿no? Del ¿Qué párpado. es eso? Sí, se pone acá. Sí, supongo que... Pinta muy poquito este porque no le puse tinta, no lo cargué. ¿Te duele? ¿Te hice algo? No. Estoy poniendo el dedo, no te puedo poner el dedo dentro del ojo. Digo el pincel. Bueno, ya está, no sé si Necesito pinté algo. cualquier cosa. ¿Haber pintado algo? Y el rímel. El rímel va a ser imposible. Acá lo agarré. Sí, creo que un poco sí. Bueno, ahora, hoy ¿cómo hago con el rímel? ¿Eso dónde va? En las pestañas. Voy a intentar aunque sea Ese un es difícil. poquitito. Ese es medio difícil porque no Es sabes... muy imposible porque tenés que tener los ojos cerrados y en realidad esto es con los ojos abiertos. Y pues no pero... tengo pestaña aparte casi. Ay, qué difícil. Cerrado, ¿eh? ¿Estoy tocando algo? Más para tu izquierda. Bueno, para que no te quiero lastimar. Ahora el otro. Yo voy a imaginar que lo estoy haciendo. ¿Listo? Ya está. Estás todo seguro, te pinté toda la cara. Para, ay, Los dedos también ahí te está. Ah, me olvidé, iba a traerme un papelito o algo y me olvidé, no importa. No hay servilleta acá, ¿no? Y ahora el labial. Voy a usar. No, para. ¿Dónde está el que dije el rubor? Ahí está ese que tocaste recién. ¿Dónde está el pompón? Ah, ¿no tiene pompón eso? Ah, el rubor Es un pompón. El rubor no es... Yo pensé que era con polvo, no es con polvo. Te dije, es en crema este. ¿Por qué levanto la cara como si te pudiera ver si no veo? Espera. No sabía que había en crema. Yo pensé que era... Este es el cachete, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cómo creo? No está húmeda esa crema, ¿cómo hiciste? Sí está húmeda. Ahora si la tocas vos te vas a dar cuenta. Ah, ¿no? Y con esto mismo los labios. ¿Ah, sí? ¿No era el... Mm, arriba? ¿Estás haciendo ¿Dónde está el labio? Ahí. Listo, hacete y ya terminé. ¿Puedo ver? Sí, supongo. Me hiciste mucho. No, para que no veo nada, estás a contraluz. Pero a ver. Claro que no había nada, ¿en serio? No te pinté casi, pero. ¿Cómo que no? Va un poco así. Te pinté la pestaña, pero esta no. Ay, parece que te chapaste un payaso. Ya sé, ya lo vi. ¿Qué te reís? Ya vas a ver. Ay, genial. Voy a tomar mate mientras. Era muy suavecita la sombra que usé. Bueno, no te toca a vos. ¿No ven ¿Quieres sentarte de este lado? ¿No ven ensuciar esto si me lo pongo? Después lo lavamos. ¿Qué te reís? Que te hice pelota a la cara. Ay, qué miedo. Gama de verde. ¿Cómo sabes? Acá también es oscuro. Ah, se memorizó todo, no lo puedo creer. Magia. Estoy haciendo magia. Esto es genial. Esto era para arriba de los ojos, ¿no? Sí, es una sombra que va en los párpados. ¿Qué color crees que estás tocando? Medio rojo o algo así. No. Esto arriba, ¿no? Yo no sé más que yo, entonces. Sí, en el párpado superior, ¿está bien? Uy, te toco la nariz. No, está bien, estás tocando bien. Creo que voy a quedar mejor que lo que quedaste vos.
Qué buena idea tuviste la de contar los cuadraditos. Ay, sí, perdón. ¿Qué tal ahí? Es que no sé, siento que me bendeciste. No quiero reírme tanto porque voy a llorar y se me va a mover el maquillaje. ¿Dónde tenés los ojos? No, le piqué calor. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Acá no te muevas, porque si no vas a morir. Es que me estaba pintando la frente. Ya terminé con esto. Bueno, ese pinta, el que te puse yo a vos. No se pone atrás. ¿Y por qué no se pone a entrar? Porque no es una lapicera. ¿Qué clase de persona? Pero lo tenés que dejar. ¿Qué persona hizo esto? Para que lo dejes Son todos así, ninguno. Bueno, lo dejes abierto. Además. Cerrazo. Sí, está cerrado. ¿Esto dónde se pinta? ¿En la línea que le sigue el párpado, supuestamente? Claro, como la que está entre las pestañas y la piel. ¿Y hasta dónde? Donde me pinto siempre. No sé. Deberías mirarme. Igual no vas a poder aunque quieras o aunque sepas cómo se hace. Si yo no pude, ¿Por qué te abre doble esto? porque debajo es base, donde vas a poner. No, en labio. ¿Dónde va esto? Yo te puse en los labios y en los cachetes, ¿te acuerdas? Ah, verdad. ¿Qué pasa? Estoy analizando el cachete. Porque me lo estás poniendo como la muñeca Anabel. Voy a quedar así. ¿Y ahora? No. Me tengo que tocar la nariz para ver. ¿Perdón? Yo me quedé más quieto. No, re bien es esto. Ay, perdón, se me fue la mano. Lo hiciste a propósito eso. ¿Y qué me queda? No me queda nada más. Las pestañas no me pintaste, pero como quieras. Es difícil. Es difícil con los ojos cerrados. Mira que eso sí mancha, ¿eh? Es que no sé cuál es el largo. Ahí está. Ahí. Ay, tocaste la pestaña, está bien. Ahí estás. Ahí está tocando la pestaña. Ay, perdón. Creo que ya pinté. ¿Terminaste? No me puedo parar. Escupí todo aparte riéndome. ¿Cómo quedé? Ah, no me vas a ver. No, no, no. Te dije. ¿Qué? Quedaste mejor que yo. Vos estás bastante bien. Ahora me voy a mirar al espejo, pero así quedé. Me veo muy bien. Voy a mirar al espejo. Estuvo muy divertido, me reí mucho. Quedé así, pero bueno, lo recomiendo mucho. Creo que hay vómito de gato en el balcón. Lo recomiendo mucho, es muy divertido. Y ahora vamos a tomar unos mates y merendar. Y bueno, la semana que viene capaz que hagamos otro, pero ya no lo voy a mostrar a menos que haga otro vlog. Pero bueno, coméntenme qué les pareció este desafío y si les dio cringe verlo. Yo me reí un montón. Buen día, es domingo. Son las 11:15 de la mañana. Yo me tengo que ir ahora en 40 minutos a entrenar. Y después quiero pasar por el hospital a ver si me atienden sin turno en dermatología. Porque tengo algo raro que no me está gustando y prefiero que me lo vean. Tengo turno para junio, pero estoy grabando esto en marzo. Faltan 3 meses para el turno. Y la verdad es que no tengo ganas de estar hasta junio pensando que puedo llegar a tener algo feo. Así que voy a ver si logro que me lo vean. Es un segundo, mirámelo y decime está todo bien o no. Así que me voy a hacer algo muy rápido para desayunar, porque siempre me voy a entrenar en ayunas y vuelvo. Pero como no quiero volver porque me quiero ir al hospital, quiero hacer algo que sea chiquitito para desayunar. Tengo un pan casero que hizo mi novio. Saqué este pedacito que es chiquito como para tostar y ahí tengo sueño. He decidido hacerme un té. No me voy a hacer un café, aunque tengo sueño. Pero va a ser más rápido hacer un té. Caliento el agua, que ya la tengo en la pava y listo. Y voy a usar otra taza. Esta me la traje de Disney. Esta última vez. Pero la rompí en vivo. Y esta también me la traje. Me traje las dos. Esta la compré en el outlet. $8. Tiraba data que nada que ver, pero bueno. Y esta me salió, no se llega a ver, pero como $20. Así que es una buena opción ir al outlet. Igual está más linda esta, pero se fue como arruinando. El tornasol ese que tiene se fue como con el agua, queda como marcado. No sé si se ve. Estoy perdiendo tiempo y me tengo que ir. Así que vamos a dejar de perder tiempo. Voy a buscar para hacerme el té. Tengo esta cajita que originalmente era de alfajores y me la guardé. Y tengo té. Estos tés me los traigo siempre de afuera. Compro o si el hotel o el departamento tiene té,
me los traigo. No todos, pero bueno, me agarro un par que están ahí para usar y por ahí no uso y digo, bueno, ya que no los usé me los llevo y me los traigo porque me encanta tomar té. Igual siempre compro, si vieron algún video mío de supermercado, vieron que siempre compro té en otros países, en el supermercado me encanta. Como mi afición, siempre traigo té y no como un té de distintos sabores. Hago este plano así porque estoy con este pijama que es bastante viejo. Tengo pijamas más nuevos, pero este lo que tiene es que es súper abierto y estos días estuvo haciendo tanto calor que... bueno, me puse esto. Y ahora refrescó. Igual hoy creo que estarán haciendo... no sé, creo que van a ser 25 grados hoy. Pero anoche, por ejemplo, hacían 15. Entonces me puse este pijama hace unos días y ayer tuve frío. Ahora hacen 21 de térmica y la máxima van a ser 23. Bien, bien, para el calor que venía haciendo está bien. Mañana en teoría van a ser máxima 19 y probabilidad de lluvias. Bueno, así viene el clima. Está refrescando a poquito. Pero después del calor que veníamos teniendo es como... gracias. Bueno, no se tostó mucho, pero como que se partió en pedacitos chiquitos y se me pierde en la tostadora, así que ya está, lo dejo así, listo. Les cuento que a mis videos de Estados Unidos les venía yendo bastante bien. Al principio no, al principio vino medio flojo, pero bueno, porque también había que captar audiencia que le interese, supongo que Estados Unidos, porque venía de otras ciudades. Pero después le empezó a ir bastante bien, algunos tuvieron mejor rendimiento que otros, a algunos les fue bastante mal. Por suerte la minoría de los videos, pero el de allá no le fue muy bien. Yo creo que es cuando pongo la... hay un ruido afuera, pero bueno, con el micrófono capaz no se escucha, por eso estoy usando el micrófono. Hay perros, ambulancia, no sé, algo más. Bueno, la cuestión es que no le fue muy bien. Y a mí lo que me molesta, a ver si lo puedo ver, acá no lo puedo ver, ahí está. Acá lo que me molesta son los no me gusta. No me gustan los no me gustan. Les voy a mostrar, a ver si lo pueden llegar a ver. Bueno, ahí se ve que dice no me gusta, 2 no me gusta. ¿Se ve? Bueno, esos 2 no me gustan. Este video que tuvo hasta ahora 75 vistas. Puede que siga subiendo, puede que no. Es bastante bajo para el promedio del canal, pero bueno, no importa. Saquemos eso, entiendo que hay videos que pueden funcionar más y otros que pueden funcionar menos, no importa. El tema acá es 75 vistas y de esas 75 vistas hay 2 personas que no le gustó. Que encima de las 75 personas que lo vieron, por supuesto que nadie te pone esas. Son creo que 9 que pusieron me gusta. Chicos, pónganle me gusta a los videos. Es súper importante. También, además de lo de comentar, es súper importante para que YouTube te recomiende y te muestre más. Yo misma igual entiendo porque yo cuando miro videos en YouTube, que encima yo los miro en la tele, por ahí no le doy el me gusta porque estoy en la tele y no te das cuenta. A veces sí, realmente cuando un video me gusta mucho o siento que el creador se esmeró de verdad un montón, que siempre se esmeran un montón, pero bueno, alguno en particular que me guste más, le doy el me gusta. Y si lo veo desde el teléfono o si por algún motivo entro por el teléfono, ahí siempre le doy el me gusta, siempre, porque es nada, es tiki, es un toque. Den me gusta a los videos, por favor, se los pido, denle me gusta a este video aunque no les esté gustando. ¿Por qué hay que darle me gusta? ¿Y por qué no hay que darle no me gusta? Porque el creador, la persona que ustedes están viendo en ese video, se esmeró un montón, y no estoy hablando de mí, estoy hablando en general del que crea contenido. Se esmeró un montón, invirtió muchísimo tiempo de su vida en grabar y después en editar ese video. Solamente por eso ya se merece la manito para arriba. Y de vuelta, no estoy hablando de mí, o sea, sí, me encantaría que le den la manito para arriba, por favor, pero ya a esta altura del video, ¿qué vamos? ¿Por el minuto cuánto? No sé, minuto 88. ¿Quién puede estar viendo esta parte del video? No espero demasiado, pero si alguien lo ve, por lo menos que sepan por qué está bueno darle me gusta con la manito a mí y a todos los demás creadores de contenido que ustedes vean. Y el no me gusta, porque yo sé que abajo hay otra manita, está el me gusta y al lado hay una manito más chiquitita del no me gusta cuando ustedes ven los videos. Honestamente, una sola vez en mi vida toqué el no me gusta y fue un video que yo de un creador que yo no conocía, que en realidad se ve que es de habla inglesa y tenía un canal en español para tener más llegada, con los videos traducidos por IA o algo así, no sé. Bueno, la cuestión que este creador había hecho un video hablando de la enfermedad que había alejado de la televisión a... ¿cómo se llama? Los hermanos estos, no sé si ubican lo de los hermanos a la obra. Estaba en el canal Home and Health, que eran 2 hermanos, son 2 hermanos. Uno se llama Drew y el otro se llama... no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo ahora, chicos. Bueno, cuestión que son 2 hermanos, creo que gemelos mellizos. Y había saltado ahí en YouTube un video que decía por qué se alejó fulanito de tal, uno de los hermanos, que no me acuerdo ahora cuál de los 2 era, de la tele. Y yo dije, ¿cómo que se alejó? ¿Qué pasó? Pusimos play, vimos el video. A mí me parecía muy raro todo lo que decía, porque justamente de ese hermano que hablaba, yo lo había visto bastante en la tele. Al otro capaz que no me acuerdo cuál es cuál. No voy yo a dar mala información, les digo que no me acuerdo y listo, pero porque yo no estoy haciendo un video al respecto.
como esa persona que basó un video entero de 20 minutos, creo, sobre el tema. Entonces hablaba de que había tenido una enfermedad, una intoxicación por mercurio, dijo que tenía, y que se alejó y que no sé qué, bueno, daba toda la explicación y todo el tiempo hablaba de él, hasta que yo googleo, digo, qué raro, esto me suena raro, y era al revés. Todo el video se basó en uno de los hermanos, vamos a suponer que era Drew, no sé, y el que estaba enfermo, o el que tuvo esa enfermedad, que ya está bien por suerte, no era Drew, era el otro. Todo el video se basó hablando de que Drew tenía esa enfermedad y el que tenía la enfermedad era el otro, que no me acuerdo el nombre. Y por eso dije, haces un chanta. Me dio mucha bronca porque vos para hacer un video así haces toda una investigación, que a mí me llevó literal 3 segundos entrar a Google y preguntar qué es lo que pasaba y enterarme que el que tenía ese, o el que había tenido ese problema era el otro hermano. Entonces decís, o lo hiciste a propósito para generar interacción en el video y que todo el mundo esté comentando cosas negativas, lo cual no sucedió porque encima lo peor es que la gente comentaba, entraba en los comentarios y todo el mundo le decía, uy, pobre Drew, que no era el que había tenido el problema, y desinformó a un montón de gente que vio ese video y por eso me molestó. Y bueno, comenté explicando que no era ese hermano, era el otro, el que había tenido el problema, por si a alguien le importaba, y a ese le puse la manito para abajo, porque para mí se lo merecía, porque no podés desinformar a la gente durante 20, o sea, me hiciste perder 20 minutos de tiempo contándome algo que no era así. Y ahí le di el no me gusta, pero además comenté. Entonces el tipo, al leer mi comentario en donde yo digo, no es Drew el que tuvo el problema, es el otro, todo el video está mal, puede entender por qué recibe no me gusta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo recibo las manitos para abajo, en muchos de mis videos, porque es muy normal recibir manitos para abajo, lamentablemente, no me explican por qué. Y yo me esmeré un montón, o sea, perdí o invertí tiempo de mis vacaciones, porque a día de hoy, como yo no vivo de YouTube, yo trabajo, cuando viajo son mis vacaciones. Y aprovecho y grabo, porque quiero, obviamente. Pero invierto muchísimo tiempo de mis vacaciones, energía, en grabar, y después horas y horas en editar. Le pongo un montón de ganas, por más que no se note. Quizás ustedes lo ven y digan, ¿qué video de porquería? Pero yo me esmeré un montón, se lo juro, para que alguien venga y me ponga la manito para abajo y no me explique por qué. Porque con respeto uno puede decir, mira, me parece que faltó esto, que le faltó, que igual me parece que es de mal gusto, ojo. En el caso de este video había que corregir al tipo porque estuvo 20 minutos hablando de una persona enferma que no era. Entonces ahí sí siento que alguien tenía que decir algo. Pero después cuando vos te esmerás haciendo un video, yo veo un montón de videos de creadores que me parecen, che, estuvo re flojo esto, estuvo mal aquello, pensando en que uno lo podría hacer mejor, pero después cuando vos estás en el momento no lo haces mejor. Lo pienso, pero no se los comento, e igual le pongo la manito para arriba, porque la persona lo está haciendo con su mejor esmero, y porque ¿quién soy yo para decir cómo tiene que hacer las cosas o las tiene que dejar de hacer? Y hoy por hoy que yo soy creadora, me doy cuenta lo difícil que es hacer algo realmente bueno, y que no me falte algo, porque siempre te faltan 5 para el peso, siempre es como, ay, no dije cuánto me costó tal cosita, ay, no dije, siempre falla algo. Entonces la realidad es que no me parece para nada bien poner una manito para abajo, pero mucho menos si no me explican por qué. Pero tampoco es lindo recibir comentarios de lo hiciste mal, porque de vuelta uno se esmera muchísimo y el otro que está como espectador realmente cree que puede hacerlo mejor, y seguramente hay gente que sí lo puede hacer mejor, sin dudas, que yo por lo menos, pero muchos no. Entonces no es mucho mejor dar un mensaje positivo, una manito para arriba, para que el otro junte ganas y se siga esmerando, se me ocurre, no sé. Y si no, en vez de la manito para abajo, por lo menos explicar. Me ha pasado en videos que se han viralizado un poco y que he recibido hate, que reciba muchas manitos para abajo. Para arriba también, 400 manitos para arriba y 20 para abajo. Bueno, está bien, lo vi un montón de, pensé, 15.000 personas, entiendo que de 15.000 personas haya 20 que puedan no gustarle. Pero como recibió hate ese video, entiendo por dónde va la mano, entiendo por qué las manitos para abajo, entonces me quedo tranquila, digo, bueno, tema de esta gente. Ahora, en los videos donde yo me esmero un montón, donde la información que doy es precisa porque la busqué después, hablo en off, todo, y me meten la manito para abajo, digo, ¿por qué? No hay hate, nadie me dice nada, ¿qué es porque no les gustó mi peinado? Chicos, es más cómodo el rodete, qué sé yo, ¿por qué la manito para abajo? No lo entiendo. Y no lo entiendo porque yo no lo hago, que suele pasar, ¿no? Cuando uno no es de una manera, no hay forma de poder entender cómo actúa otra persona. Se puso profunda de repente la cosa con la tostada en la mano. Sigue siendo lunes, son las 5:10 de la tarde y bueno, fui al hospital, pero no había ningún dermatólogo que me pueda atender, esa es la realidad. Y me puse a buscar a ver si conseguía algún turno con dermatólogo para estos días. Estoy entrando todo el tiempo en la aplicación y no consigo. Así que bueno, calculo que para lo que es este vlog no vamos a develar si tengo o no tengo algo. Pero no tener nada, calculo que no es nada, pero bueno, en tal caso de que sea algo, lo bloguearé en otro momento. Solamente que no quería dejarlos con la historia sin cerrar. La cuestión que, como les decía, ahora son 5:15, se me cambió el coso. Se me cambió la carátula. ¿Qué pasó? Se me cambió el screen. Yo no uso eso. Ahí está. Qué raro. Bueno, ahí lo volví a poner. Este es el que uso yo.
5:15 de la tarde y me está dando hambre porque, como se acordarán, desayuné esa tostadita chiquita hoy a las 11, así que me voy a hacer un mate cocido, por eso estamos aquí reunidos de vuelta en la cocina. Creo que nunca me vieron tantas veces sin maquillaje. Estaba pensando en eso porque desde que estoy grabando el vlog, no sé si en algún momento, creo que en algún momento sí usé algún maquillaje, pero no es lo usual. Voy a alejarme de la pava porque hace un ruido. Bueno, eso no, si no me ven mucho sin maquillaje. Y el otro día, a mí me gusta maquillarme, no me maquillo los días que no voy a trabajar con gente. Cuando trabajo en casa sola no me maquillo, a menos que espere a alguien o tenga ganas o vaya a grabar un video más largo, y porque siempre que grabé en casa me maquillé para el video, pero bueno, como este iba a ser un vlog, todo el tiempo estoy grabando un poquito, no me voy a maquillar todos los días para el video, ya está, esta es mi cara. Pero me pasó que hay unos chicos que son youtubers que se llaman Rincón Sin Límites, se llama el canal de ellos, que son unos chicos de Cuba que reaccionan a videos. Les va bastante bien, mejor que a mí de hecho, y me preguntaron si podían reaccionar a un video mío. Bueno, les dije que sí, obviamente. Un día reaccionaron, la verdad que los chicos son súper respetuosos, y el día que salió el video lo miré a ver qué decían y qué sé yo, y me puse a leer los comentarios porque ese video había tenido bastantes vistas. Lo vi solo ese día, no me seguí metiendo los demás días a ver qué otros comentarios había, porque bueno, mucha gente les comentaba hablándoles a ellos y mucha gente comentaba refiriéndose a mí o a mi video. Hubo un par, fueron hate, ay no me acuerdo qué habían dicho, me acuerdo una, por eso yo les decía antes también que a mí el hate vaselina y resbala, pero una me la acuerdo, pero no me molestó igual, solo que me la acuerdo porque fue un comentario distinto al que me hicieron, al que me han hecho en otros videos, y era una mujer que evidentemente era uruguaya, o es uruguaya. Cabe destacar que yo con los uruguayos tengo la mejor onda, o sea, a mí me encanta. Yo a Uruguay ya fui como 4 veces, creo que somos como hermanos, hablamos muy parecido, tenemos costumbres muy similares, no tengo absolutamente nada en contra de nadie, de ningún país igual, pero esta mujer es uruguaya y había puesto, se nota que no es uruguaya porque se maquilla un montón, y caritas riéndose, fue como un comentario medio con saña en realidad. De hecho ella puso eso y abajo volvió a comentar y dijo otra cosa que no me la puedo acordar, pero fue también un hate más elevado que no me lo puedo acordar, a lo que le contesté ambas cosas, porque como digo, yo contesto el hate, si bien no era mi video, pero estaba hablando de mí, dije bueno, me están llamando, y le contesté, ni me acuerdo que le contesté tampoco, pero bueno, ella como que se burlaba, vamos a decir, de que yo estaba muy maquillada, las comillas las puse mal, es en el muy, y no entendí la burla igual. O sea, realmente tengo que decir que para mí en Argentina nos maquillamos muy poco, o las mujeres se maquillan muy poco, algunas elegimos maquillarnos más, otras menos. Somos muy libres, me parece, en eso, en la elección, como que cada una hace lo que quiere y nadie te va a juzgar o porque no estés maquillada, o porque lo estés, o porque estés muy maquillada. Por lo menos acá es así. Yo en Uruguay realmente desconozco cómo es la movida, yo no sé si no se maquillan o si se maquillan poco, desconozco totalmente, pero no me parece motivo de burla que te maquilles mucho, que te maquilles poco. En mi caso lo hago porque me gusta, no porque quiera tapar algo o porque me parezca que sin el maquillaje no valgo, o que, no sé, no tengo ningún mambo de ese estilo. La realidad es que me maquillo porque me gusta. Le había dicho algo así que le dije algo así como, cuando vas a salir en una pantalla de 50 pulgadas me parece importante maquillarse, o algo así le tiré, como que es cierto que me suelo maquillar también porque sé que voy a estar grabando todo el día y a veces uno tiene cara de estar cansado, bueno, ya me lo habrán visto, entonces como que es lindo estar producido. Bueno, en la tele absolutamente toda la gente, las mujeres en la televisión y los hombres también, les ponen base o matificantes y demás, están maquillados para que luzcan mejor, porque a lo mejor no durmieron bien, porque a lo mejor tienen un mal día o por lo que sea, y vos maquillás y no se nota tanto. Pero bueno, repito, no me parece algo para llamarle la atención a nadie. Así que nada, eso. Pero bueno, en este vlog básicamente me vieron todo el tiempo sin maquillaje, porque es un video distinto justamente. Voy a merendar. Bueno chicos, hemos llegado al sábado 15 de marzo, hoy oficialmente se cumple un año de haber monetizado y creo que es un buen día para hacer el cierre del video. Como les prometí, les voy a mostrar los números, les voy a mostrar cuánto fui cobrando mes a mes y cuánto llegué a juntar en un año. Sé que muchos youtubers o creadores el día que monetizan cobran muy poquito y mes a mes van creciendo bastante progresivamente en el número. No es mi caso, la realidad es que en mi caso esto es muy de a poquito. A veces tiene que ver con la suerte de lo que el algoritmo recomiende, otras veces tiene que ver obviamente con tu calidad. Yo he ido de a poquito mejorando la calidad, he ido mejorando también cómo me relaciono yo sola con la cámara. Hoy por hoy estoy un poco más suelta en cómo hablo con la cámara. Sí, créanme, era peor antes. No digo que ahora sea buena, pero era mucho peor antes. De hecho, no quiero ver mis primeros videos, por favor. Mis primeros videos, de hecho, los hice más para practicar. Teníamos un
pasaje a Europa por un viaje programado y yo ya estaba decidida que quería empezar a grabar, a crear contenido dirigido a lo que es viajes, y decidí empezar a grabar cualquier cosa, pero bueno, como cositas que se me fueron ocurriendo acá en Buenos Aires, en donde yo vivo, para practicar. Entonces mis primeros videos son de práctica, porque los subía también como diciendo, bueno, quizás pueda llegar ya de a poquito a algún tipo de audiencia, un poco de audiencia, y ya para cuando volvamos de Europa, subir todo ese contenido que quizás tenga un poco más de valor. Así que mis primeros videos hasta que yo viajo a Europa son bastante random, son los primeros en donde obviamente estaba súper dura, no sabía bien hablar a la cámara, no sabía bien nada. Ahora tampoco, honestamente ahora tampoco es que sepa mucho, pero bueno, un poquito más. En ese momento ni siquiera sabía qué es lo que el público quería ver, qué podía ser mejor o qué menos. Ahora quizás tampoco, pero en ese momento menos. Todo era menos en ese momento. Bueno, en mi caso mi canal no creció demasiado en este primer año monetizada. Mi canal tiene en total 2 años y 3 meses y moneticé hace un año, con lo cual tardé 1 año y 3 meses en poder monetizar. Lo que más me costó fue juntar los suscriptores. Contrario a lo que pasa muchas veces, yo estoy en grupos así de youtubers y siempre se quejan o mencionan que lo que más les cuesta es llegar a las horas, a las 4.000 horas que YouTube pide, y lo que más les cuesta es juntar esas 4.000 horas. Honestamente yo lo junté muy rápido, las 4.000 horas enseguida las tuve porque empecé a subir todo el contenido de Europa y eso tuvo muchas vistas, así que bueno, las junté rápido, pero claro, la gente te ve y no se suele suscribir. De hecho, no sé quién va a estar en este punto del video, que ya casi el final viendo, pero seguramente si me estás mirando no estés suscrito a mi canal, porque no se suele suscribir la gente. Ve un video que les aparece sugerido y no se suscriben. No sé bien por qué, quizás porque no se les cruza, porque les da fiaca tocar el botón, porque pueden pensar que tienen que pagar algo. No lo sé, pero bueno, la mayoría de la gente no se suscribe. Por si alguien piensa que tiene que pagar por suscribirse, en este momento aviso que no, que vos tocas suscribirte y lo único que hace eso es que ese canal esté más accesible a tu alcance. Si vos querés buscar un video de ese creador o querés ver sus videos, los que va subiendo, te suscribís y te va a aparecer, pero no pagas nada por suscribirte. El botoncito rojo. Hay otro que es unirte. En el que es unirte sí tenés que pagar, pero el suscribirte no. Entonces lo que más me costó fue juntar la cantidad, los 1000 suscriptores que te pedía YouTube. Hace un año atrás llegué a los 1000. Hoy, un año más tarde, tengo 2430, es decir que en 1 año y 3 meses hice 1000 suscriptores y en 1 año hice 1430, es decir, en suscriptores crecí un poquito más. De todos modos es muy de a poquito. No quiere decir que de acá a 1 año las cosas cambien, quizás de acá a 1 año yo tenga 24.000 suscriptores, ojalá, no lo sé. Vamos a ver en qué estoy en 1 año y quizás haga otro video de aniversario, pero bueno, hoy los números son estos. En cuanto a ganancia, yo moneticé un 15 de marzo y en ese mes lo que me ingresó fueron $9.23. Se los voy a mostrar. Les voy a mostrar así la computadora. No voy a grabar pantalla y todo eso. Vamos a hacerlo así a la vieja usanza. Entonces, en marzo me entraron 9,23, esos 15 días que moneticé en marzo. El siguiente mes, $25 casi. Y así de a poquitito sí fui creciendo. Fíjense, en mayo 28, después 30, 33, así hasta septiembre, que fue mi pico. Ay, estoy haciendo foco en mi dedo. Que fue mi pico y fueron $47 en septiembre 2024. Después bajó, empezó a bajar, octubre 39, noviembre 35, diciembre 32, siguió bajando. Enero subió un poquito, fueron $40. Febrero fue un muy buen mes porque a pesar de que tiene 28 días, fue mi segundo pico en el que más gané hasta el momento, $49. Y este mes está en curso y van $24 siendo el 15 de marzo, con lo cual quizás gane más o menos parecido que en febrero, no lo sé. Estos fueron los ingresos mes a mes, lo que suman a día de hoy un total de $437. Eso es lo que gané en 1 año de monetizada. Quizás sean 438 porque creo que hoy todavía no pagó. Sí, todavía no me pagó lo de ayer. Quizás sean 438, pero es por ahí, no va a ser mucho más que eso. Más o menos gano entre $1 y $2 por día. He llegado a tener un pico de $3 en un día. ¿Es poco? Es poco. ¿Me puedo pagar un viaje con lo que me da YouTube? No, todavía no. Hay otras formas de ganar dinero también, que bueno, eso quizás lo deje para otro video, otro vlog, en otro momento. Hoy estamos enfocados en esto porque si no ya este video va a ser eterno. Así que lamento decepcionarlos si creyeron que me había llenado de dinero, que era rica. Todavía no.
Ojalá algún día sí. Por el momento tengo muchos videos para seguir subiendo. Esto fue subiendo un video por semana y shorts no subo tanto. No soy tan de los shorts porque la verdad que no me da la vida. O sea, repito, yo además trabajo. Así que bueno, esto lo hago en el tiempo que me queda libre, que me gusta hacerlo, pero no tengo tanto tiempo como para estar editando todo el tiempo videitos de cortos. Así que bueno, shorts no tengo muchos, pero de todos modos los shorts pagan muy poco. Realmente se tendría que viralizar, que lo vean 10 millones de personas para que te paguen una cifra dentro de todo que valga la pena. Así que yo todo esto lo hice subiendo un video por semana. Creo que hubo una sola vez que subí un video entre semana y este que va a ser entre semana, pero tengan en cuenta que 1 año y 3 meses de esos videos no fue monetizado, así que recién el último año subiendo un video por semana es monetizado. No sé si tienen dudas al respecto, si me quieren preguntar me lo pueden dejar en comentarios para que yo lo tenga en cuenta para quizás hacer otro video respondiendo esas dudas de lo que quieran, puede ser de YouTube, de creación de contenido, de mí, no sé, de lo que les parezca, pero básicamente este año gané $437 que de hecho no he cobrado. Por elección propia. Vos podés cobrar a partir de los $100. Una vez que llegas al umbral de $100, vos podés pedirle a YouTube o que te deposite, o que te transfiera, o que te mande un cheque. Pero como acá en Argentina cobrar es medio complicado, decidí esperar a que la cifra valiera más la pena para charlarlo en tal caso con mi contador y que mi contador me dé las pautas o cómo tengo que hacer para cobrarlo y qué me conviene más, si recibir un cheque y pagar la comisión por cambiar a efectivo, o si transferirlo a mi cuenta bancaria, si no habría problemas. Estoy esperando que sea más dinero y cuando llegue a un umbral un poco más alto lo hablaré con él. Por el momento, si bien obviamente es dinero, pero no es un dinero que hoy por hoy me sirva para reinvertir en un viaje o en algo, así que por el momento lo dejo ahí y cuando sea un poquito más elevado la cifra me lo voy a hacer transferir o cobrar el cheque. Díganme qué les pareció este video, blog distinto, qué piensan de esto de la monetización, de cuánto dinero gané. Repito, sé que hay algunos que ganan mucho más en un año y otros que ganan mucho menos inclusive. Creo que no hay que compararse, no hay que estar diciendo, yo lo haría mejor. Eso nunca lo digan. Si no son youtubers, no digan yo lo haría mejor porque créanme que es difícil. Y si son youtubers, también no me lo digan porque me la bajan. No sean malos. Bueno, díganme qué les pareció. Y si llegaron a esta parte del video, les quiero decir que el dermatólogo me dijo que estaba todo bien. Conseguí turno así como muy rápido y me dijo que estaba todo bien, que no era nada, que era un crecimiento epitelial benigno, algo así. Así que no pasa nada. Yo sé que estaban muy preocupados por mí. No voy a hacer más largo este video. Los leo en comentarios y será hasta un próximo videito. Adiós.